Buenas tardes, ¿cómo les va, amigos y seguidores de la página de Facebook y del programa Vivienda y Construcción TV? Les habla el ingeniero Sebastián Ugalde de la empresa constructora Más. Pues por acá estamos en este sábado bien soleado, ya casi de Semana Santa, y pues les tenemos un programa muy interesante acerca de lo que es una de las primeras etapas en la construcción. A esta etapa se le llama trazado. Entonces vamos a compartirles un poco más, así que síganos en el programa de hoy para que aprendan cómo se hace esta etapa. Bueno, tal como les anuncié en lo que era la presentación del programa, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el trazado, que es una de las etapas más importantes, si no la más importante, cuando uno inicia un proyecto. Entonces, ¿qué es el trazado? Bueno, cuando uno va a empezar un proyecto, uno tiene un terreno bastante grande y en ese terreno vamos a construir ya sea una casa, un edificio, una piscina, una terraza o muchas otras estructuras. Entonces, todo eso pasa primero por una etapa de diseño, con ingenieros, arquitectos de por medio que hacen el trabajo, en donde se revisan muchas informaciones acerca de las características del terreno y también se revisan informaciones acerca de los linderos, cómo es el plano catastro de la propiedad, y sobre eso se hacen los diseños. Entonces, una vez que yo tengo los diseños, que es básicamente a lo que llamamos nosotros los planos, en los diseños viene toda la información necesaria para yo poder representar lo que para muchos de ustedes son un montón de dibujos y rayas y cosas que a veces no se entienden, que uno como ingeniero o arquitecto pues es como lo prepara, pues muchas veces no se entiende, pero toda esa información yo ocupo pasarla del papel al campo. Entonces, como pueden ver en las tomas que vamos a hacer de los planos, en los planos nosotros pues vamos a tener varios ejes, vamos a tener varias cotas que nos indican con respecto a ciertas referencias que hay en el lugar, en el lote, en el terreno, cuánto me tengo que retirar para ubicar mi proyecto. Es una etapa muy importante y en donde muchas veces recomendamos que tiene que haber un topógrafo de por medio, porque el topógrafo viene con su equipo, lo ubica y con respecto a las referencias que hay, con respecto al catastro nacional y los planos catastrados, él nos va a indicar en qué puntos termina mi lote y empieza el lote del vecino, y qué puedo usar yo de referencia para poder hacer mi trazado. Entonces el topógrafo viene, tira los puntos y con esos puntos vamos a iniciar el trazado. Entonces, ¿cómo es un trazado? Veámoslo por acá. De la figura que nosotros vimos en las tomas, podemos ver que tenemos lo que es la estructura en el centro y que hay unas rayas que pasan con unas bolitas que tienen números. A eso se le llaman los ejes. Entonces tenemos ejes que van sobre el eje vertical, llamémoslo así, y ejes que van de forma horizontal. Unos tienen números y los otros tienen letras. Entonces, esa es la forma en la que yo me guío. Es como una grilla, como una malla, y esa misma malla la voy a utilizar para ubicarla en mi sitio y poder hacer el trazado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una vez que el topógrafo nos dio los puntos de referencia, nosotros ubicamos lo que llamamos niveletas. Esto de acá es una niveleta, compuesto por reglas, se le llaman yuguetas y la niveleta. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Esto va a ser, vamos a ver, esto va a ser como un cuaderno, estos son como los bordes del cuaderno. Entonces, en esos bordes yo voy a ir colocando mis líneas para poder realizar en el centro el trazado de la obra. Entonces, lo correcto muchas de las ocasiones es formar un collar me refiero yo a que todo el borde de ese cuaderno lo vamos a llenar con niveletas. ¿Para qué? Para ir colocando nuestros ejes. Entonces, como pueden ustedes verlo en la toma larga, vemos que tenemos una niveleta colocada en todos los bordes de donde yo voy a hacer mi trazado, el trazado de mi edificación. Entonces, esas niveletas yo las coloco y las nivelo, es decir, saco un punto de referencia con respecto al suelo, me levanto 20 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, depende del terreno. ¿Por qué? Porque si las pongo a nivel del terreno y el terreno tiene ciertas ondulaciones, va a ser más complicado poder tirar las cuerdas. Entonces
casi siempre yo me levanto 50 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, alguna medida que yo me la sepa bien, ¿verdad? Que el maestro de obras se la sepa bien, para que cuando yo empiece a tirar los niveles, sepa que las medidas que tome con respecto al suelo, le tengo que sumar o restar esa medida que me levanté. Entonces, nivelo bien, por eso se llaman niveletas a las reglas, porque nos sirven para nivelar. Entonces, de acá, nosotros, como podemos ver, nos levantamos del nivel de suelo cerca de 30 centímetros, como lo pueden ver por ahí. Entonces, yo sé que mis medidas son del suelo, de la niveleta, perdón, 30 centímetros más lo que vaya a escarbar después, o 30 centímetros hasta llegar al nivel de contrapiso. Entonces, esa es la referencia de la niveleta. Una vez que yo tengo mis niveletas colocadas, empiezo a trazar los ejes. Entonces se colocan clavitos, tanto aquí como en el otro lado, y se tira una cuerda. Y entonces, cada cuerda representa cada uno de los ejes que yo tengo en los planos. Entonces voy tirando las cuerdas, mido, tiro una cuerda, voy tirando la otra cuerda de acuerdo con los ejes, y la cuerda que coloco, la primera, es la que me doy de referencia al topógrafo, son los puntos que me doy de referencia. Entonces con esa cuerda que voy haciendo yo, bueno, voy revisando con respecto al plano, ¿a cada cuánto está la siguiente cuerda? A 1,50 m, entonces mido 1,50 m, coloco, 1,50 m coloco y tiro la cuerda. La siguiente, ¿a cada cuánto está? A 3 metros, entonces tiro 3 metros la otra cuerda, y así me voy sucesivamente hasta el final. Una vez que termino en este sentido, me vengo en el otro sentido, tirando las cuerdas de allá hacia acá. Y una vez que tengo las cuerdas tiradas, empiezo a revisar las cuadraturas. Es decir, si mis cuerdas están completamente a escuadra, como se le llama en la construcción, o están a 90 grados, para verlo de forma técnica, si están a 90 grados todas las esquinas. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues hay una regla muy básica que nos enseñaron en el colegio, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que en un cuadro, lo van a ver ustedes ahí en un gráfico, en un cuadrado, en un rectángulo, las esquinas que están a 90 grados forman triángulos, ¿verdad? Un lado, el otro lado y el triángulo. A cada lado se le llaman los catetos. Entonces, la diagonal, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de cada cateto al cuadrado sumados. Y a eso se le saca la raíz y les va a dar la diagonal. Entonces, muchos maestros de obra lo que utilizan son medidas rápidas. Por ejemplo, las medidas 60, 80 a 1 metro. Es decir, miden en un lado 60 centímetros, miden en el otro lado 80 centímetros y miden que la diagonal les dé 1 metro. Esas medidas salen precisamente de esta ecuación. Entonces, de esa forma yo puedo ir revisando cada cuerda para que esté completamente a 90 grados y no vayamos a tener problemas de descuadres. En edificios pequeños, casas pequeñas como este que tenemos acá, pues es una manera muy rápida y muy eficaz de medir. No recomiendo usar la escuadra metálica porque la escuadra metálica es muy chiquitita. Entonces puede que en longitudes muy grandes, muy largas, valga la redundancia, se nos pierde y se nos abre un ángulo y podemos tener un descuadre ahí. Entonces es mejor usar la medida 60, 80, 1 metro, o pueden usar 6 metros, 8 metros, 10 metros, y así lo pueden ir haciendo. En el gráfico les voy a mostrar la fórmula por si se la quieren aprender. Es muy fácil de sacar en la calculadora de sus teléfonos. Ahora todos los teléfonos tienen calculadora y la pueden utilizar para que con cualquier medida que yo tengo poder revisar esa diagonal, y así pues las matemáticas no nos fallan y podemos saber de que siempre nos va a quedar la casa bien trazada. Entonces, como resumen final, espero que hayan aprendido bien acerca de cómo hacer un trazado, o por lo menos una referencia. Ya sabemos, primero topografía nos marca los puntos, de ahí tenemos el collar de las niveletas, y una vez que tenemos el collar empezamos a trazar nuestras cuerdas en un sentido y luego en el otro, y con eso vamos a tener nosotros los ejes de las paredes y empezamos a excavar en donde realmente van las paredes y las cimentaciones. Entonces, pues bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes las experiencias que tenemos y el poco conocimiento que hemos aprendido a lo largo del tiempo, que nos enseñó la universidad, que nos enseñó la práctica. Y pues es un gusto saludarlos y espero que nos acompañen en más programas y que siempre estén todos aprendiendo. Un gusto y un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en una edición siguiente. Hasta luego.